Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de el instinto, de la masa crítica y de la conexión con el todo. Primero hemos de tener en cuenta que no puedes alcanzar esa conexión si realmente no has integrado el yin con el yang, el mal con el bien. No has de negar tu lado oscuro. Eso es lo que hacen las élites, para que tú siempre te sientas como débil, como inferior, como que necesitas ayuda de otras personas que están por encima de ti, para que tú te sientas que no eres capaz. Y a medida que tú te vas sintiendo cada vez más débil y más dependiente de los estamentos del gobierno, ellos cada vez se van metiendo más adentro en tus propias intimidades y quieren saber más de ti y quieren controlar cada vez más tu vida. Es por ello que siempre, las élites siempre promocionan religiones que no están en equilibrio la luz con la oscuridad, sino que suprimen la oscuridad para que de esa manera te creas que eres todo luz, al seguir una religión basada en la luz. Y cuando tú te crees todo luz, sucede que te empiezas a sentir débil, porque hay que tener en cuenta que la energía se eleva por pares. Es necesario tener en equilibrio el yin con el yang. De lo contrario, si no están en equilibrio, realmente no tienes energía. Además de que cada vez que intentas negar ese lado oscuro que hay dentro de ti, lo único que haces es hacerlo más grande y hacerte a ti mismo una persona cada vez más oscura. Es por eso que muchas personas que siguen a blogueros y a youtubers espirituales y canales de Telegram dicen, es que yo sigo a este tal o a este cual, y resulta que primero se le veía como muy de luz y sin embargo pues no ve su propia oscuridad. Y el problema está en negarla, esa oscuridad. Yo reconozco que tengo oscuridades y que estoy en ese proceso de cambio, porque es que ese proceso de cambio no se acaba nunca. Lo importante es reconocer esas oscuridades, porque cuando las reconoces ya no están ahí apartadas en el subconsciente como algo feo, como una mancha, porque esta actitud también se deriva de no tener el lado oscuro en equilibrio, de creerte más bueno de lo que en verdad eres. Entonces apartas todas esas oscuridades ahí donde no las ves, porque no las quieres ver, ¿vale? Entonces hemos de tener en cuenta que en la rueda de los ciclos, como he explicado en más de una ocasión, el yin y el yang es el eje. Vendría a ser como el eje de una rueda de carro, ¿vale? Y esta rueda gira. Entonces, si tú te sitúas, por ejemplo, aquí, porque te sientes cómodo, porque esta postura te beneficia, ¿vale? Pues has de tener en cuenta que estás con el yang ahora, estás en la luz, eso te beneficia. Imagínate, pues, no sé, una mujer que está contenta de que las feministas hayan ganado y lo ve como una victoria. Pues si esa victoria no se basa en el equilibrio, que tal y como se ve no buscan el equilibrio, sino que más bien buscan un desequilibrio, pues bien, si no se basa en el equilibrio, realmente no estás en el centro, estás a un lado. Y tu propia ceguera te impide ver que se están cometiendo excesos, que en verdad no es igualdad, que es desigualdad. Entonces,
una posición excesiva te sitúa siempre en la periferia y girarás con la rueda de manera que en un momento dado ese exceso hacia un lado se compensará con otro exceso hacia el otro lado y a lo mejor siendo tú feminista te ves aquí en una influencia pues más machista, ¿no? O por ejemplo si tú eres un inmigrante y te sientes pues muy hastiado de ver pues cómo, cómo la gente del país al que has ido pues a lo mejor te ven como una amenaza o como que les vas a quitar el trabajo y no eres capaz de ampliar tu visión para decir, bueno, quizás este país esté absorbiendo mucha inmigración y si yo estuviese en el caso de las personas autóctonas de ese país, pues a lo mejor yo también lo vería así. Eso no quita que sea de respetar y eso no quita que la persona que está siendo víctima de estos agravios le afecte. Pero cuando tú eres capaz de compensar, te sitúas en el centro. Pues porque a lo mejor esas circunstancias cambien y entonces tú ya te veas en una situación donde aquel país al que fuiste a trabajar porque parecía muy atractivo ya ha dejado de serlo, ¿vale? Yo siempre soy más partidario de que se hagan las cosas bien y que no se esclavicen países del tercer mundo, porque hay países del tercer mundo que son muy ricos, que tienen muchos recursos y sin embargo les están expoliando. Cuando no es Estados Unidos es China quien expolia, pero siempre hay expolio. Si no hubiese expolio y pagasen lo que han de pagar por cada recurso que se extrae de la tierra de un país rico en recursos, como suelen ser muchos países del tercer mundo, entonces no habría tantos problemas. Lo que pasa es que Occidente siempre ha ido a poner el pie en el cuello y ahora es China la que pone el pie en el cuello. Pero bueno, esto lo podemos aplicar a todo, como por ejemplo los excesos de un punto de vista pues quizás basado en el comunismo, donde se está criminalizando, por ejemplo, a la persona que tiene una empresa, ¿no? Y tú pues a lo mejor ves, pues sí, es verdad, es que esta persona tiene mucho dinero y qué malo que es y tal y cual y... sí, sí, pero también hay que verlo desde todos los ángulos. También hay que ver que la competencia es muy agresiva. También hay que ver que en otros países se fabrica más barato. También hay que ver que montar una fábrica, la infraestructura, los medios, no son moco de pavo. Eso tiene muchos costes. Y que la gente que tiene dinero está ahí para ganar más dinero. Está claro que hay excesos, ¿vale? Está claro que hay excesos como fondos de inversión que tienen información privilegiada y que con sus influencias son capaces de encumbrar o hundir empresas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te sitúas aquí en base a la guerra entre los ricos y los pobres, puede ser que en algún momento todos los empresarios se vayan del país porque no les salga a cuenta trabajar en ese país, pues porque se les está vilipendiando, porque a lo mejor se les está cobrando muchos impuestos y se van a otro país donde le cobran menos impuestos y la mano de obra es más barata. Entonces, cuando tú estabas aquí fuerte con tu yang, pues puede ser que te quedes aquí en el yin. Pero claro, hay que saber ampliar la visión. Porque tú cuando te amplías la visión ya no estás aquí girando, sino que estás aquí, en el centro. ¿Vale? Esto ya lo he explicado, pero es un preámbulo para explicar lo que voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de tener en cuenta que el tema del instinto
es algo que tan solo se puede lograr cuando alcanzas el vacío. Y el vacío se alcanza integrando en la luz y la oscuridad, el yin y el yang, ¿vale? Entonces, si tú persigues la luz y desdeñas la oscuridad, ahí hay un conflicto. Y ese conflicto lo tienes dentro de ti también cuando intentas eludir la oscuridad que hay dentro de ti, cuando sientes un halo de energía oscura dentro de ti, una sensación oscura y rehuyes de ella, cuando ves una mancha en ti y dices yo no soy eso, estás creando conflicto. Es decir, al final uno tiene que entender su lado oscuro y quererlo. Entender y querer tu lado oscuro no significa hacer el mal, significa estar completo, porque no hay yang, no hay luz sin yin, sin oscuridad, ¿vale? Entonces, nosotros hemos perdido esa conexión, sobre todo por culpa de las religiones buenistas. ¿Cuáles son las religiones buenistas? Pues las religiones que están controladas por las élites, ¿vale? Todas las religiones están controladas por las élites. Algunas filosofías que no están de moda no están controladas por el hecho de que no están de moda, como pudiera ser la filosofía taoísta o el hermetismo. Sobre el hermetismo, como yo soy una persona bastante terrenal, hay aspectos que yo simplemente voy a valorar y ya está. Y otros aspectos en los que ni siquiera voy a entrar, porque el hermetismo es muy extenso y hay cosas que no se pueden saber, o al menos tendrías que ser, no sé, un maestro iluminado, ¿no? Para entender ciertos aspectos, porque se habla a mucha profundidad, a muchos niveles. Hay cosas que son más entendibles, cosas que se pueden deducir observando la ciencia, ¿vale? Porque el hermetismo es en sí lo que engloba a la alquimia. Entonces, la alquimia antiguamente era una ciencia espiritual donde se mezclaba espiritualidad y ciencia, porque a través de la ciencia se intentaba conocer a Dios, ¿vale? Entonces, todas las religiones en sus inicios, con toda seguridad, tenían esa dualidad entre el sol y la luna, lo luminoso y lo oscuro, el yin y el yang, ¿vale? Lo que sucede es que cuando una religión cae en manos de las élites, pues esta religión se transgrede. Aunque como digo en su inicio, esta dualidad integrada en una unidad, donde ya no hay pelea entre el bien y el mal, representa una conexión con, con el yin y el yang, aquí, en el centro del símbolo, ¿vale? Entonces, seguramente el budismo hace mucho tiempo seguramente tuvo su conexión dualística en la que se integra la unidad, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Las élites, pues por decir algo, ven el budismo y dicen, bueno, me sirve, vamos a utilizar el budismo. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan el lado oscuro, porque ellos quieren un rebaño de ovejas bien dominado y bien manso. Entonces, cuando a un conocimiento trascendental le quitas el lado oscuro, te conviertes en una persona mansa, porque te ves a ti como muy bueno, ¿vale? Y te sientes incapaz de plantar cara, de rebelarte, porque no tienes ese lado oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que se elimina el lado oscuro de esta religión,
esta religión ya no tiene conexión con el yin y el yang. Porque para que esta religión tenga conexión con el yin y el yang, ha de integrar la luz y también la oscuridad. Pero como vemos, el budismo te dice, no, tienes que ser todo luz, porque la luz es muy fantástica. Y saca de ti todo el lado oscuro, ¿por qué no? Porque no has de tener malos pensamientos, has de sentir solamente luz. Entonces aquí dejan una religión pues de corte más buenista y estas élites pasan a controlar esta religión, ¿de acuerdo? Entonces, esta religión de corte buenista, para lo que sirve es para reunir a las personas en rebaños, ¿de acuerdo? Porque tú no puedes pretender formar parte de un rebaño, porque cuando formas parte de un rebaño, has de tener en cuenta que las élites te van a pastorear, ¿vale? Ahora imagínate el caso que en vez de hablar de la religión budista, ¿vale? Hablamos, por decir algo, del feminismo, ¿de acuerdo? Y claro, hay muchas personas que, sobre todo mujeres, algún hombre también, que se sienten identificadas con el feminismo, que el feminismo aquí, que el feminismo allá, pues porque a lo mejor piensan que no se le dan las mismas oportunidades que a los hombres, que ellas también quieren trabajar y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que puede ser más o menos loable. Ahí no me meto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos estas mujeres que han decidido unirse, ¿de acuerdo? Y forman un rebaño. Y ojo, no estoy diciendo que las primeras feministas pues fuesen un rebaño al uso. Pero lo que sucede es que tú, cuando luchas por un fin, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando luchas por un fin, has de tener en cuenta que aquí las élites están observando, están diciendo, anda, mira, hay un movimiento, hay unas mujeres que intentan luchar por un fin común. Y claro, esas mujeres se reúnen entre ellas, ¿de acuerdo? Se reúnen para luchar por este fin. Pero sucede que, como digo, las élites están atentas y entonces se apoderan de este movimiento y ponen a un perro pastor para pastorear, ¿de acuerdo? Ellos son los que ponen un perro pastor para pastorear este movimiento, que va a ser pues un político, un partido político, etcétera. Entonces aquí ya este rebaño está siendo pastoreado. Y claro, estas mujeres feministas ya no se van a quedar en el equilibrio. No se van a quedar en el equilibrio con un pie en el yin y otro en el yang, en el centro, no. No se van a quedar en el equilibrio. Porque las élites le van a decir a su perro pastor que convenzan a esas mujeres de que el hombre es un maltratador, un violador y un asesino por naturaleza. Entonces, las mujeres, estas que están aquí, ya no van a estar en el centro, sino que se van a situar ahora aquí en su yang, porque las circunstancias les benefician, porque las élites les benefician, ¿vale? Entonces se van a situar aquí en su yang, pero como están cometiendo un exceso al decir todo eso que dicen, esta rueda seguirá girando y en algún momento un exceso de feminismo traerá un exceso de machismo.
¿vale? Porque las élites se mueven por los excesos, porque las élites si quieren dividir y fracturar la sociedad, nunca lo van a hacer a través del equilibrio, porque si lo haces a través del equilibrio, la rueda esta deja de girar. Y la rueda ha de seguir girando para estas élites. No se van a basar nunca en encontrar el equilibrio. Eso es algo que es evidente, se ve que ellos no se basan en el equilibrio, nunca se han basado en ello. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, cualquier movimiento acaba siendo pastoreado. Por ejemplo, el movimiento ese que todo el mundo conoce, ¿no? Que ahora está en boca de todos. ¿Vale? El movimiento de los que no. No, no, de los que no. ¿Vale? Pues aquí hay un movimiento de los que no quieren esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que las élites miran aquí y dicen, hostias, aquí se está juntando un rebaño a los que no les gusta y dicen, oye, perro pastor, este rebaño está sin pastorear, pastoréamelos. Y entonces aparece aquí un perro pastor que se posiciona a favor de los que no, ¿vale? Se posiciona a favor de los que no quieren eso, ¿de acuerdo? Entonces, todos los partidos políticos son perros pastor y los manejan los pastores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo escapar de este círculo vicioso? Como digo, siempre es a través del vacío, pero en el vacío hay mucho más. Hay que diferenciar entre intelecto e inteligencia. El intelecto tiene que ver con la forma en la que el ser humano modifica el medio para su propio beneficio o intenta conocer el medio de la mejor manera, pues siempre con el fin de modificarlo para su propio beneficio. ¿Vale? Entonces el intelecto desde el punto de vista del Tao está muy mal visto. Todos podemos ver que la ciencia es un arma de doble filo. Vemos que la ciencia nos ha ayudado mucho. Hay enfermedades que a día de hoy no tienen mayor importancia y que en otra época eran motivo de muerte sí o sí, ¿vale? Entonces vemos que la ciencia nos ha ayudado en muchos aspectos, pero es que la ciencia en otros aspectos nos ha hecho mucho daño, ¿vale? Y ahora se está viendo la cara más oscura de la ciencia. Entonces, ¿hubiese sido mejor no salir del campo? ¿Hubiese sido mejor vivir una vida pues más autónoma? Creo que sí. Ahora, al igual que las gallinitas siempre están al lado del corral porque saben que ahí van a comer. Muchas veces no necesitan ni siquiera un cerco. Ellas se quedan ahí porque saben que tienen alimento. ¿Van a ser explotadas? Sí, pero tienen alimento. Nosotros somos así, y yo me incluyo, ¿eh? Digo nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, al margen del intelecto, que es algo que se obtiene a través del yang, el yang es la parte masculina, la parte que observa el mundo material. Entonces, aparte de esta observación del mundo material, hay otra forma de observar, que es a través del yin. A través del yin, tú observas tu interior e intentas percibir lo que hay más allá. Pero claro, para eso necesitas el equilibrio entre el yin y el yang, ¿de acuerdo? Los animales que no han sido condicionados por el hombre, por lo general, pues van a tener ese equilibrio entre el yin y el yang, porque no hay monos que empiecen a investigar
ciencia, que intenten manipular la mente de otros monos con toda seguridad, ¿no? Entonces, como no han sido transgredidos, no han sido modificados, los monos, por ejemplo, tienen esa conexión con el centro del yin y el yang, ¿de acuerdo? Entonces ahora os voy a explicar un experimento que hicieron los científicos. Voy a mover un poco la cámara. Un experimento que hicieron los científicos en una isla de Japón. Digamos que había una comunidad de monos en una isla y los científicos fueron a arrojarles unas verduras que se llaman camotes. Entonces los científicos se lo arrojaban a la arena de la playa y estos camotes pues se ensuciaban, se ponían todos llenos de arenilla y entonces los monos cuando se comían los camotes se llenaban la boca de arena y era algo molesto, ¿vale? Entonces uno de estos monos aprendió que podía tomar este camote, meterlo en el agua del mar para lavar la arena y entonces comérselo ya limpio, ¿vale? Se dio cuenta de que era mucho más agradable limpiarlo en el agua del mar que comérselo lleno de arena. Entonces estos monos, sobre todo eran monos jóvenes, empezaron a enseñar a los monos más adultos que si lavaban los camotes en el agua salada, el mar, pues les quitaban la arena y eran más agradables de comer. Entonces los monos mayores empezaron a utilizar esa técnica para lavar los camotes y tal, y los científicos siguieron echando más camotes. Y los monos aprendieron a lavar esos camotes. Era algo que se transmitía de mono a mono, ¿vale? Pero, llegado un momento, se alcanzó una masa crítica. Había ya tantos monos que sabían esa técnica. Se dice por decir que había 100 monos y que en el 101 se alcanzó la masa crítica. Pues bueno, como decía, había tantos monos que sabían ya utilizar esa técnica para lavar los camotes que este conocimiento de varios monos se descargó en la fuente. Y como digo, cuando hubo suficientes monos, se generó una masa crítica por la cual todos los monos de esa isla sabían lavar los camotes. Pero fueron a otras islas y esos monos de otras islas, a pesar de no estar en contacto con los monos de la primera isla, también sabían lavar los camotes. Pero es que se fueron a otras partes del mundo, muy distantes, y los científicos hicieron ese mismo experimento y esos monos, en islas distantes, también sabían lavar los camotes. Entonces los científicos entendieron que quizás no solo la información que había alcanzado masa crítica en esos monos vertía toda esa información a la fuente, sino que además la fuente era capaz de vertir esa información hacia nuevos individuos, sin importar lo distantes que estén en el espacio, ¿vale? De manera que era indiferente si un mono vivía en una isla, en una isla o en un continente tropical de Sudamérica, que si vivía ese mono en el mismo Japón, ¿vale? Digamos que se alcanzó esa masa crítica y la información se compartía a través de la fuente, ¿de acuerdo? Pero claro, para que esto suceda, estos monos han de estar en equilibrio. No han de saber distinguir entre el bien y el mal, sino que estos monos no se han de hacer ese tipo de preguntas.
sino que el mono fluye, hace su vida, no se pregunta si esto está bien o esto está mal, no hace discernimientos acerca del bien y del mal, y es por eso, es porque no juzga, que está en conexión con la fuente. Entonces, si tú realmente quieres alcanzar la masa crítica tal y como lo harían todos estos monos, realmente has de estar en equilibrio entre el bien y el mal. Y el bien y el mal han de estar muy, muy juntos, uno del otro, muy cerca, porque de esta manera tú podrás actuar bien hacia aquellas personas que se lo merecen por tu parte, o que tú crees que has de ayudar porque son personas que quizás son personas justas y que están sufriendo injustamente, ¿vale? Y entonces, en esos casos, haces el bien. Pero uno debe estar siempre atento porque a veces una persona, debido a lo que ha sufrido en su vida, pues no tiene la suficiente atención. Esa persona empieza a conceder a un abusador, a un acosador, empieza a conceder y es incapaz de poner límites, porque se cree muy bueno, se cree muy bueno, se cree muy bueno, y ¿qué pasa? Que el abusador abusa más y más y más y más, y para cuando esa persona quiere poner freno, su energía ya está por los suelos, porque ha concedido tanto que ya no se ve con la fuerza, con el coraje de combatir a esa persona que le está dañando. Entonces, esa persona simplemente puede caer más en la sumisión sin remedio o puede ir a las élites a pedirles que la defiendan, pues quizás a través de los perros pastor de las élites, ¿no? Y entonces ahí ya estás cayendo en el juego de las élites. Ahí ya estás cayendo en los rebaños. Por ejemplo, no sé, cualquier rebaño. Podemos hablar, por ejemplo, del rebaño pues, de LGTBI, ¿no? Hay que tener en cuenta que alguien que sea gay o sea lesbiana, pues es algo que se ha de respetar. Incluso si hace falta, se ha de poner una denuncia por no respetar lo que se debe de respetar, ¿de acuerdo? Pero de ahí a la corrupción moral que están haciendo en los colegios, diciéndole a los niños que el sexo es una construcción social, que tú eres él, eres ella o eres ellas o todo esto, la verdad es que no tiene ningún sentido y están pervirtiendo a un ser que necesita un poco de estabilidad para formarse. Porque cuando un niño empieza a descubrir el mundo, necesita ciertas bases, cierta solidez donde enraizar. Luego a lo mejor puede discernir que la cultura tal y como la observa a su alrededor, pues no es lo más correcto y puede tomar su propio camino, pero no se puede corromper a un niño a tan corta edad con ese tipo de cuestiones. Y claro, todo esto, ¿por qué sucede? Pues sucede porque, por ejemplo, el que es gay, en lugar de estar en equilibrio entre la luz y la oscuridad, pues se declara como que es una persona muy buena y entonces decide formar parte de un rebaño, ¿vale? Entonces, esta persona, que a lo mejor es gay o lesbiana, decide que va a formar parte de un rebaño y que por sí sola no es capaz y que necesita que le pastoreen, ¿vale? Entonces, esta persona se siente incapaz porque se cree muy buena y necesita que le pastoreen, se une a un rebaño. ¿De acuerdo? Y aquí las élites, como digo,
las élites pues ponen al perro pastor para pastorear este rebaño. ¿Cuál sería la salida a todo esto? Pues simplemente estar en equilibrio. Y tú, a título personal, tener ese lado oscuro para podérselo enfrentar a la persona que te intenta dañar, que a lo mejor se mete contigo o lo que sea, ¿vale? Esto también aplica pues al feminismo, aplica al inmigrante que ha ido a un país donde a lo mejor no le tratan bien, pues ha de tener la luz y la oscuridad muy cerca, una de la otra, para poder pasar de un estado a otro, ¿de acuerdo? De esta manera, teniendo la luz y la oscuridad muy cerca uno de otro, como el yin y el yang, pues digamos que puedes defenderte, ya eres una unidad, ¿de acuerdo? Y al ser una unidad, un equilibrio entre la luz y la oscuridad, ahora has alcanzado esa conexión con el todo. Ya no te dejas pastorear, ya no quieres rebaños, no quieres que las élites te utilicen, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú alcanzas este estado y muchas otras personas alcanzan este estado de equilibrio entre la luz y la oscuridad, sucede que se alcanza la masa crítica. Entonces la información vertida a la fuente se comparte con otros individuos. Ahora va en sentido contrario la información de la fuente hacia otros individuos, ¿de acuerdo? Aquí cabría preguntarse qué es el instinto de los animales. Porque claro, los científicos dicen que el instinto es simplemente que un animal pues nace con unas órdenes grabadas en el cerebro. Esto podría asemejarse a decir que yo dejo un CD bajo un sol de justicia en pleno verano y los rayos del sol pues a lo mejor atraviesan el CD por varios puntos y siendo un CD en blanco, pues cuando lo pongo yo en el reproductor de CDs, pues suena, yo que sé, metálica. Y te dicen, no, es que no estaba grabado, pero claro, los rayos del sol incidieron y lo grabaron. La información no viene de ninguna parte. La información está ahí por algún motivo. Y quizás el instinto de los animales, el instinto de cazar, las técnicas de caza sobre todo, aquellas que no son aprendidas, sino aquellas que se saben desde de nacimiento, incluso cuando no han sido enseñadas por una madre de la especie, esas técnicas, esa información que parece que no venga de ninguna parte, quizás los animales más instintivos se basan en que otros individuos volcaron esa información a la fuente y ahora la fuente alimenta a esos otros individuos con esa misma información. Quizás ese sea el motivo del instinto. Porque claro, hemos de tener en cuenta de que hay animales más instintivos y otros menos. Por ejemplo, los canes, los perros, que todos proceden del lobo en sí, pues los lobos en su naturaleza necesitan bastante adiestramiento por parte de los padres. Los leones también. Pero por ejemplo los gatos parece que no, parece que un gato, aunque no le hayan enseñado a cazar, él sabe cómo actuar con sigilo. Y muchos gatos, cuando están en un balcón y ven un pajarito, lo cazan y te lo dan.
y juegan con él muchas veces y luego lo dejan vivir porque ya el gato, como tiene su hambre saciada, pues prefiere comer pienso, ¿no? Pero el instinto en sí, más que eso que dicen los científicos, que se basa en que el cerebro está grabado como si un animal tuviese un disco duro, pues en lugar de eso podría ser más bien esta información compartida, ¿no? Todo esto daría sentido al instinto y reforzaría más la idea de la masa crítica. Quizás siendo muchos los que compartamos esta información, quizás siendo muchos los que alcancemos la unidad entre el bien y el mal, quizás si todo esto se da, podamos identificarnos, saber quiénes somos e identificar a esos elementos subversivos que operan en el sistema desde las sombras. Y a lo mejor ellos están escondidos, pues reconocer a los perros pastor. A saber, no sé, todo esto son preguntas, son cuestiones. Espero que os haya aportado el vídeo. Con esto yo ya acabo. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Podéis compartir este vídeo si queréis ayudarme, compartirlo con otras personas. Darme un like si os ha gustado y comentarme a ver qué os parece. Sin más, un abrazo, mucha salud. Hasta la próxima.